Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. Hace unos meses hice un vídeo en el que comentaba vuestras novelas de fantasía favoritas. Es un vídeo que me gustó mucho hacer, es un vídeo que a muchas de vosotros os gustó hacer y de hecho algunas me pedisteis que hiciera uno de thriller. Comenté como que lo haríamos, pero es verdad que desde entonces hasta ahora ha pasado mucho tiempo porque, pues bueno, por problemas de salud, etcétera, etcétera, hubo un tiempo que estuve sin trabajar, estuve inactivo, pero ahora que volvemos, pues alguna de vosotras me lo ha recomendado bastante por Instagram y hace unas semanas hice una caja de preguntas en Stories en el que pues os preguntaba por vuestras novelas de thriller, de misterio, de suspense favoritas y hoy vamos a hablar de ellas. Antes de empezar, quiero recordaros que podéis seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, donde tenéis contenido diario, que en la cajita de descripción tenéis el link a mi Patreon, donde podéis uniros si os apetece, hacemos lecturas conjuntas, hay vídeos exclusivos y además se pueden ver todos estos vídeos 2 días antes de que salgan en el canal. Si no estáis suscritas, suscribíos y dadle a la campanita para que os avise de cuando subo vídeo, porque de esa manera me ayudaréis mucho. He hecho 3 secciones con las cosas que me habéis comentado. Hubo muchísimas respuestas, cosa que agradezco. Y puede ser que tenga que ver con el hecho de que muchas de nosotras leemos muchísimo thriller. Entonces, he hecho una sección de sagas y trilogías, he hecho una sección de standalones y he hecho una pequeña selección en clásicos. Todas habéis mezclado un poco, ha habido algunos libros que me habéis comentado que yo no creo que sean thriller o misterio per se, pero eso ya como tal es una opción mía personal. Normalmente no están en las tiendas en la zona de thriller, así que no los he puesto. Voy a empezar por las trilogías y las sagas, ¿vale? Voy a contároslos desde la que menos votos ha tenido a la que más votos ha tenido. Entonces, la última trilogía de la que os hablo es la trilogía que más votos ha tenido como tal. En algunos casos no era trilogía, solo me hablabais de algunos de los libros, me hablabais de los autores, etcétera, etcétera. Así que yo he hecho un poco un mix de todo eso. De estas trilogías, una de las que más comentabais es la trilogía Millennium de Stieg Larsson. Son unas novelas de thriller, de novela negra escandinava, muy conocidos, ya tienen unos cuantos años. Yo los leí en su momento cuando se publicaron en España y me gustaron muchísimo. Pero es verdad que yo, por ejemplo, la segunda trilogía, hecha por otro autor, no la he leído. Muchas de las personas que habéis comentado que esta trilogía os gustaba mucho, habéis hecho mucho hincapié en que os gustaba la trilogía original y no la segunda. Muy poca gente ha hablado de la segunda trilogía. La siguiente trilogía es la trilogía Ojos de Agua. Yo le llamo Ojos de Agua porque es el primer libro. Son los libros de Domingo Villar, situados aquí en Galicia, con el detective o inspector Caldas. Es una trilogía que yo aún no he leído, una trilogía que todo el mundo dice que está muy bien. A mi madre siempre le ha gustado mucho, ya Bryce también, y yo espero leerla pronto. Son libros originalmente escritos en gallego y que se acabaron traduciendo al castellano. La siguiente trilogía me ha sorprendido que estuviera tan abajo. No sé si es porque yo he sido un poco crítico con ella o si simplemente a la gente de mi alrededor no le gusta, pero la siguiente trilogía es la de Carmen Mola, la de los 3 señores de Carmen Mola, que es la de la inspectora Elena Blanco. Es verdad que es una trilogía que ha funcionado muy bien, así que yo pensaba que iba a estar un poco más alta en este ranking. Pero como os digo, yo creo que como he sido muy crítico, la gente no la ha puesto tanto. Y quiero ser claro, yo no he sido crítico con la trilogía en sí. A mí la trilogía me parece que funciona, que es entretenida, que es interesante, a pesar de que tiene ciertas cosas que se nota quién la ha escrito. En un vídeo os hablaba de ello, os voy a dejar en la cajita de descripción para que le echéis un ojo. Es un vídeo que lo ha visto mucha gente y que mucha gente me ha dicho barbaridades por él. La siguiente es otra trilogía y es la de Reina Roja de Juan Gómez Jurado. Otra trilogía con la que yo he sido muy crítico, en este caso con los personajes. Yo empecé a leer el primero, es el único que he intentado leer y no aguanté mucho tiempo. Hay ciertas cosas del personaje principal, en específico del personaje principal que es gay, que no me gustó demasiado. No me parece que tuviera ningún sentido alguno de los comentarios que hacen sobre él el narrador. Entiendo que es el rollo canallita que puede llevar Juan Gómez Jurado, pero a mí personalmente me sacaba totalmente contexto, me enfadaba y me parecía que algunos de los comentarios estaban totalmente fuera de lugar. Así que decidí dejar de leerlo. Estoy seguro que me he perdido una saga muy interesante o muy entretenida por lo menos, pero bueno, no es algo que yo quiera leer. Sí que quiero probar a ver la serie porque es más fácil de digerir y me encantaría leer su nuevo libro Todo Arde porque creo que tiene muy buena pinta con esos 3 personajes principales. La siguiente es una tetralogía que es la tetralogía de Verhoeven, creo que lo estoy diciendo bien, de Pierre Lemaitre. De Pierre Lemaitre también hay otro libro en standalones, que de hecho es uno de los más mencionados. Es una tetralogía que yo no he leído. El primero se llama Irene, el segundo creo que se llama Alex, si no me equivoco. Bueno, os habré puesto aquí las portadas. Es una tetralogía que yo tengo muchas ganas de leer. De hecho creo que tengo el primero en digital y el segundo en físico porque me lo regalaron y
fui dejándolo porque primero tenía que leerme el primero, y ahora que lo tengo quiero hacer un poco de acopio para leerlo. Hay otros libros del autor que sí he leído y que me han gustado, así que yo creo que entra dentro de las posibilidades de que me encante y me guste, porque es verdad que hablan mucho de lo bien escritos que están y de lo entretenidos que son y de lo sorpresivos, esa palabra no sé si existe, pero ya me entendéis, que son. La siguiente es otra saga extranjera y es la saga de Camila Lackberg de Los crímenes de Fialbaka. Camila Lackberg solo sale con esta serie, es verdad. De hecho, había mucha gente que decía que Camila Lackberg menos los últimos, porque a la gente no les gustaban nada. Pero es verdad que esta serie de libros que en España edita Maeva, son libros que han funcionado muy muy bien desde el primero. Aquí unos hablan de la princesa de hielo, otros de las hijas del frío, pero mucha gente hablaba de la serie entera como concepto. Es una serie que a mí personalmente me ha gustado. Los libros que he leído, habré leído 3 o 4, los 3 primeros y luego he leído otros sueltos antes de intentar leerla en orden. Y sí es verdad que tengo hasta el 6º o el 7º en casa para intentar seguir con ella, pero como siempre hay tantos libros que al final uno pues lo va dejando. Pero me hace ilusión ver a Camila Lackberg porque es verdad que es una de las escritoras favoritas de mi madre con esta saga, no con las nuevas, lo repito. Me ha sorprendido porque no hay mucha literatura escandinava, hay un par de ellos, pero nada más. Otra trilogía muy conocida, en este caso la estadounidense, y que yo aún no he leído. De hecho, intenté leer el primer libro, pero lo dejé a medias porque no me llamaba la atención. Pero después de haber leído un libro del autor en standalone, he decidido volver a darle una oportunidad. Y es la trilogía del Cuarto Mono de J.D. Baker. No es nada nuevo que el primer libro a mí no me terminó de convencer, yo me aburrí un poco mientras lo estaba leyendo, pero sí es verdad que muchísima gente habla muy muy bien de esta saga y me parecía como muy importante el tener en cuenta que igual yo estaba equivocado en el sentido de que igual simplemente me pilló en un día que no me apetecía leer ese libro. De hecho, me acuerdo que después de parar con ese libro entré en un momento en el que solo leí novela histórica, así que es posible que simplemente no entraba en el modo thriller que yo necesitaba o que yo quería necesitar y me apetecía una historia un poco más suave, más tranquila, más de novela histórica. Y ya vamos a ir al top 3 de trilogías, y las 3 trilogías están escritas por mujeres nacionales, ¿vale? A mí eso me ha hecho mucha ilusión. De estas trilogías he leído 2. Una es una de mis eternas pendientes. En el top 3 tenemos la trilogía de la inspectora Camino Vargas de Susana Martín Gijón, una saga que además yo he leído este año y que me ha fascinado. Está compuesta por 3 libros, es una trilogía que son Progenie, Especie y Planeta. Son 3 libros editados en España por Alfaguara, 3 libros que se venden muchísimo, que todavía ahora se está oyendo hablar mucho de ellos. Ya os digo que este año se ha publicado el último de la trilogía y ha sido cuando yo me he leído la trilogía entera, pues en 2 meses, 3 meses me lo he leído y la verdad es que es una trilogía que me ha encantado y que yo personalmente recomiendo mucho. En el puesto número 2 tenemos una trilogía que yo no he leído, es la que yo no he leído de estas 3 y es la de Eva García Sáenz de Urturi, que empieza con El silencio de la ciudad blanca. En teoría eran 3 libros, ahora acaba de salir un 4º libro que vuelve a esa historia y es una trilogía situada en Vitoria, en Euskal Herria, y es un libro que yo siempre digo que voy a leer, pero nunca lo leo. En algún momento me haré una sentada de leerme la trilogía entera porque son libros que a mi madre le gustan mucho. No solo a mi madre, sino que, por ejemplo, a Paola de Bichando Libros le encantan, etcétera, etcétera. Entonces tengo mucha gente a mi alrededor que les gusta y además está situada en Euskal Herria. Entonces yo no sé por qué siempre los he ido dejando y nunca he ido donde ellos y creo que ya es hora de que probemos. Y por último, la trilogía más votada sin parar, con mucha diferencia respecto a los siguientes, es la trilogía del Baztán de Dolores Redondo. Los libros son El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta. Obviamente esta es una trilogía internacionalísima, o sea, es una trilogía que ha gustado muchísimo, que se ha vendido a muchísimos idiomas, que ha funcionado muy bien. A mí personalmente es una trilogía que me encanta. Yo leí los libros según iban saliendo también. El primero lo leí estando en el hospital, un día y medio. El segundo me lo leí al de nada más salir y también me encantó. Y de hecho tengo los 2 primeros firmados por ella, que me hace muchísima ilusión. Estos 3 libros fueron adaptados al cine con, a mí no me terminó de convencer, aunque me he visto las 3 y seguramente me las volvería a ver. Me sorprendí mucho viendo a Marta de Tura en estas series porque no creo que lo hiciera especialmente bien y ella es muy buena actriz, pero bueno, todo no se puede tener. Hablando de Dolores Redondo, quiero deciros que este año, en noviembre, sale una nueva novela, no de esta trilogía, es una novela standalone, es solo una, situada en Bilbao en los años 80 y tengo muchísimas ganas de leerla.
Ahora vamos a hablar de 5 standalones que son los que más habéis votado. Pero antes quiero comentar un par de los que no son los más conocidos, no son los más votados, pero que personalmente creo que son interesantes de comentar. Por un lado, me ha parecido muy interesante que comentarais El alienista, que es un libro que yo no he leído, pero he visto la serie, está en Netflix, y a mí me parece muy interesante porque es un thriller histórico situado en la época victoriana en Nueva York. El libro siempre es de esos que quiero leerme, pero como vi la serie no hace mucho y la tengo como muy viva en mi cabeza, pues no lo he intentado. Otro libro que me parece muy interesante que esté aquí es El desorden que dejas, porque El desorden que dejas es un libro que no le gusta a todo el mundo. Yo lo he leído este año y me pareció súper entretenido. Es verdad que hay ciertas cosas de la serie que me gustan más que del libro. A mí es un libro que me gustó mucho, en la que seguimos a una profesora sustituta que llega a un colegio nuevo en un pueblo de Galicia y se encuentra con que a la mujer que sustituye se suicidó y empieza a obsesionarse con intentar encontrar qué es lo que ha ocurrido. Y otro que me ha parecido muy interesante que salga aquí es Los renglones torcidos de Dios, que es ese libro que yo llevo años diciendo que quiero leer, pero que todavía no he leído y que espero arreglar pronto, porque como va a haber una nueva película protagonizada por Bárbara Leni y dirigida por Uriol Paulo, que son dos cineastas que me encantan, ella es actriz, él es director y guionista. Y ahora vamos a hablar del top 5 de standalones. En el 5 tenemos Verity de Colin Hoover, un libro que yo no he leído, que a ver si me entero bien, pero creo que es la historia de una escritora que es contratada para sustituir a otra escritora que está enferma, para hacer de escritora fantasma, y pasan cosas, ella se empieza a enamorar como del marido de la otra escritora que está enferma. No tengo muy claro, no lo he leído. No sé si vale la pena que lo lea. Si lo recomendáis tanto, seguramente sea por algo, pero a mí Colin Hoover es verdad que no es una autora que me llame mucho la atención. Así que, si lo habéis leído, intentad convencerme en comentarios de que lo lea. El siguiente libro es uno que a mí me flipa y de hecho me gusta más que su trilogía, que en este caso es la trilogía ganadora. Os estoy hablando de Dolores Redondo y Todo esto te daré. Todo esto te daré es el libro con que Dolores Redondo ganó el Premio Planeta y para mí es su mejor obra. Es una novela muy interesante sobre un matrimonio que no se conoce del todo. Uno de ellos le esconde mucho a su pareja y cuando muere, su pareja tiene que descubrir qué es lo que ha ocurrido. En el top 3 tenemos un libro de Pierre Lemaitre, que a mí me flipa, que a mí me encanta. Es un libro que me recomendó mi madre y mi amiga María a la vez. O sea, me acuerdo porque fuimos a una librería y las dos me dijeron que tenía que leerlo, así que me lo compré. Y es Vestido de novia. Es un autor francés del que yo he leído solo un par de libros, entre ellos Vestido de novia, y me ha gustado mucho. Porque juega con una protagonista que tiene lagunas y que durante grandes momentos del tiempo no recuerda lo que ha hecho. Es un libro muy top, súper bien escrito, y no os digo mucho sobre cada libro porque creo que es mejor que los vayamos descubriendo. Una de las cosas que a mí me gusta de leer thrillers muchas veces es leerlo sin haber visto la sinopsis antes, y lo mismo me pasa con las películas. Y ya en el top 2 tenemos a Gillian Flynn con su libro Perdida, que yo creo que Perdida es el típico libro que junto a La chica del tren, que me sorprendió mucho que no llegara al top 5 en este ranking, reinventaron un poco el momento thriller, sobre todo en cuanto a thriller doméstico con personajes femeninos que realmente no sabes si puedes creerles, ¿no? Son narradoras que tienes que poner en juicio lo que te cuentan, ¿no? En La chica del tren porque es una borracha y en Perdida pues porque no sabes si te están mintiendo o no. Perdida es un libro brutal con una adaptación de David Fincher que lo flipas, o sea, es que a mí esa adaptación me encantan. El libro lo he leído una vez, pero la película la he visto 800.000 y espero leer el libro pronto y volver a ver la película pronto. Otro libro que se ha comentado mucho de Gillian Flynn es Heridas abiertas, que es un poco más el sur gótico americano, un thriller un poco más de familias en un pueblo pequeño, etcétera, etcétera. Y a mí personalmente me gustó mucho el libro y la serie aún más. Y para terminar, en el top 1 tenemos un libro que aunque a mí me gustó, no me pareció tan locamente maravilloso como a todo el mundo le parece. De hecho, es uno de los libros favoritos de mi madre y hasta este año no lo he leído. Yo os estoy hablando de La verdad sobre el caso Harry Quebert de Joel Dicker. A mí Joel Dicker es un escritor que me llama muchísimo la atención, no solo porque es guapísimo, sino porque creo que sus tramas tienen pinta de ser muy interesantes. Yo solo he leído este libro y es un libro al que le dé un 3,5, que no es mala nota para nada, es un 7, pero es verdad que
entré al libro esperando mucho más. No es ni malísimo ni buenísimo. Mi problema es que a mí me pareció aburrido a cachos. O sea, había momentos muy interesantes y momentos muy aburridos. Así que me sorprende que un thriller que gusta tanto a mí no me llegara a convencer. Porque tampoco yo soy muy dado a pedir demasiado a los thrillers. A mí un thriller que me entretiene ya es suficiente. Luego hay thrillers como Vestido de novia o como Perdida que me parecen que son unos thrillers ya llevados a un nivel que dices, o sea, obras maestras. Pero precisamente porque la verdad del caso Harry Kéber gusta tanto y está considerado un thriller tan importante de los últimos años, pues a mí me sorprendió que no me terminara de convencer. Y ahora una nota rápida para hablar de los clásicos, porque no hice diferencia en las preguntas, simplemente pregunté las novelas de suspense, misterio y thriller que más gustaba a mis seguidoras, ¿no? A ver, tengo 5 libros apuntados y de los 5, 3 están escritos por la misma persona. Por un lado tenemos El sabueso de los Baskerville de Arthur Conan Doyle, un libro que yo no he leído porque de Sherlock Holmes yo he leído sobre todo los relatos, y este es un libro que a mí me llama mucha atención porque tiene un poco como de sobrenatural, ¿no? O sea, Supernatural Things, yo creo, no estoy seguro y luego igual no, pero me llama mucho la atención y creo que caerá pronto, pero bueno, como siempre, so many books, so little time. El siguiente es un libro que yo no he leído, pero que he visto la película, y es Extraños en un tren, de Patricia Highsmith. Yo vi la película de Alfred Hitchcock hace muchísimos años y me encantó, y creo que en algún momento tendré que leer, porque yo de Patricia Highsmith he leído muy poquito. He leído algunos de los de Ripley, creo que el primero, y algunos relatos sueltos. Los libros más votados de clásicos han sido de Agatha Christie. Creo que nadie se sorprende porque todos somos muy fan de Agatha Christie aquí. En el top 3 tenemos Asesinato en el Orient Express. En el número 2 tenemos El asesinato de Roger Ackroyd. Y en el puesto número 1 tenemos Y no quedó ninguno, conocido anteriormente como 10 negritos, pero que hace poco han cambiado el título por razones obvias, así que no voy a entrar. Me parece muy interesante que precisamente este libro sea el más querido y el más conocido por mis seguidoras. Creo que es muy interesante ver que no es ni de Poirot ni de Miss Marple, que son sus detectives más famosos, sobre todo el Hercule Poirot, sino que precisamente este libro está centrado en un grupo de gente en una casa cerrada y no hay ninguno de estos detectives. A mí es un libro que me encantó. En su momento lo leí hace muchos años. He visto muchas de las adaptaciones que se han hecho. Para mí la mejor es la última, que es una miniserie de la BBC. Y aunque hay algunos cambios, creo que revaloriza mucho la obra y la trae al mundo actual. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios si creéis que me he dejado alguno. Seguidme en Instagram porque muchas de estas cosas las hacemos por ahí y así podéis dar vuestra opinión, pero en comentarios me encantaría ver cuáles son vuestros thrillers o vuestras novelas de suspense favoritas, ya estén aquí o no. Os mando muchísimos besos, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Agur.